Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pepe, buenas tardes. Yo creo que si algo ha caracterizado al sistema político mexicano a lo largo de muchas décadas, impunidad. Yo creo que sobre todo en los largos años de hegemonía del PRI, los políticos mantenían esta frase de origen bíblico que dice: tapaos los unos a los otros. Y entonces lo que teníamos a lo largo del tiempo era que después de los excesos de un gobernante, de un presidente, un gobernador, un alcalde, etcétera, lo que venía era la protección. El sucesor protegía a su antecesor y, si acaso, de tiempo en tiempo, conocíamos los casos muy relevantes de un personaje como Jorge Díaz Serrano o como Raúl Salinas de Gortari, que eran los chivos expiatorios, es decir, que en este viejo régimen, por todos los demás responsables pagaba uno solo. Bastaba con que hubiera un caso ejemplar para que se olvidara o se pretendiera olvidar los excesos. Y obviamente se dio igualmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y yo creo que si algo caracterizó a Peña Nieto es este ejercicio abusivo del poder, esta voracidad, ineptitud de esta clase gobernante. Ineptitud porque casi todos los proyectos macro que iniciaron terminaron frustrados y la corrupción fue algo que teníamos mucho tiempo sin observar. En esa medida es muy relevante el hecho de que tres personajes, como son Tomás Herón, como es César Duarte y como es Emilio Lozoya, tengan como un punto en común la cercanía, la proximidad a Enrique Peña Nieto. Estamos hablando, en el caso de Tomás Herón, de alguien que formó parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, bajo las órdenes de Alfredo Castillo, y que tuvo que ver, por cierto, con ese caso que sacudió a las... Bueno, hay Pero problema. después, como lo mencionas, tuvo que ver con la investigación de los 43, y este video que está circulando en estos días lo muestra como un hombre que dirige un ejercicio de tortura. Así que lo mismo Cerón que Duarte, por distintas razones, y por Lozoya, se vinculan al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y esto también es relevante por lo siguiente, porque al empezar el gobierno de López Obrador, se empezó a rumorar sobre un posible pacto, sobre un posible arreglo entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que daba pauta para este supuesto acuerdo? Que en las mañaneras el presidente de la República podía mencionar 100 y 100 veces a Felipe Calderón, podía mencionar algunas veces a Fox, podría mencionar algunas veces a Salinas de Gortari, pero Peña Nieto estaba prácticamente ausente. Y esto sustentaba la idea de Peña Nieto. Entonces, estas decisiones para traer a la justicia a estos tres personajes nos dirían por lo pronto que si ese acuerdo existió, hoy, como alguien ha dicho, los acuerdos políticos se escriben sobre la arena, es decir, que son verdaderamente superficiales y efímeros. Así que tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre, especialmente ahora en el caso de Lozoya, porque ha ofrecido comunicar mucha información y él es una pieza clave. Sabemos muy bien que la gran constructora brasileña Odebrecht fue realmente una organización del crimen organizado. Hay en este momento causas en diferentes países de América Latina que han incluso procesado y sentenciado a expresidentes de la República, como en el caso de Perú. Y a pesar de que los directivos de Odebrecht mencionaron como quien recibió alrededor de $8 millones cuando era un miembro del equipo de campaña de Peña Nieto, en México, en el gobierno anterior, se le había protegido. A pesar de que Raúl Cervantes, al terminar su gestión como procurador, dijo que tenía cerrado el expediente de Odebrecht, no pasó absolutamente nada. Así que hoy tendremos que estar muy atentos y es realmente muy serio lo que puede decir
Emilio Lozoya, porque está formando parte del mero núcleo del poder. Y quizá no esté de más decir que Emilio Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya Talman, que formó parte del famoso grupo de los Toficos, esos compañeros de Carlos Salinas de Gortari, de la Escuela Nacional de Economía, en donde estaba también José Francisco Ruiz Massieu, el propio Raúl Salinas, Emilio Lozoya, y que finalmente llegaron a la presidencia. Sí, les decían los toficos porque así que la gente decía, qué ricos, ¿no? Porque era gente que venía de familias muy acomodadas políticamente hablando. ¿Cuáles van a ser los impactos políticos que va a tener todo esto? ¿Crees que el presidente López Obrador le está dando ya el tiro de gracia a la oposición moralmente derrotada, que ha perdido todos los privilegios, a la que hoy, por cierto, se dirigió a través de un comunicado para contestar un desplegado en los periódicos donde los intelectuales le están pidiendo al presidente de la República, le están pidiendo a los ciudadanos, pues, darle la espalda al presidente de la República para evitar que se cancelen los contrapesos del poder? Sin duda, Pepe, yo creo que nos estamos acercando a un momento crucial. Es decir, la manera en que ha avanzado la Cuarta Transformación con una serie de reformas constitucionales y reformas legales han generado incertidumbre, de preocupación. Algunos han intentado mostrar su hartazgo, mostrar su miedo públicamente a través de estas expresiones de vehículos circulando en diferentes partes de la República. Pero me parece que lo verdaderamente crucial es lo que viene el año que entra, 2021, con la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados, que como sabemos tiene facultades exclusivas muy importantes. Aprobar el presupuesto, por un lado, y por el otro revisar la cuenta pública. De tal forma que esa es una batalla de una enorme importancia y está abriendo claramente los campos. Yo creo que aquella denuncia que hizo el jefe del Ejecutivo en una mañanera sobre la existencia de un supuesto bloque opositor amplio y esta confrontación ahora con este grupo de académicos e investigadores tiene que ver con este desarrollo, con la impresión que hay, no solamente de parte del presidente, sino en círculos de Morena, de que hay un decaimiento muy significativo del respaldo, de la preferencia hacia ese partido. Hay una encuesta relativamente reciente del Financiero que muestra que Morena ha caído 18 puntos en la aprobación. Eso quiere decir que no va a ser fácil mantener la ventaja en las próximas elecciones para renovar Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, etcétera, y que de esa medida surgen estos llamados de grupos de la sociedad civil convocando a los partidos de oposición a establecer acuerdos, a postular candidatos comunes, a buscar candidatos de la sociedad y desde luego la reacción del jefe del Ejecutivo. Pero diría finalmente otra cosa, Pepe, que en mi opinión, detrás de lo que diga Lozoya o de lo que diga Duarte o de lo que diga Cerón, hacia Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero yo no creo que esas cartas se vayan a jugar pronto. Más bien creo que serán ases bajo la manga que podrán mostrarse cercano a la elección del año próximo si es que lo siente indispensable el presidente o Morena. Es decir, son cartas muy significativas y muy importantes que podrían mover a los indecisos y a muchos sectores, pero que no las van a jugar en este momento, sino que las van a administrar para sacarlas en el momento en que sientan oportuno. Pues te agradezco mucho, Alfonso. Gracias por esta colaboración especial. Gracias por estar con nosotros en ese. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.